Hansen del Instituto Espacial Goddard de la NASA, junto con científicos de otras organizaciones, concluye que debido a una tendencia de calentamiento rápido en los últimos 30 años, la Tierra alcanza y pasa actualmente por los niveles más calientes del periodo interglacial, que ha durado casi 12.000 años. Un periodo interglacial es una época en la historia de la Tierra cuando el área de la Tierra cubierta por los glaciares era similar o más pequeña que en la actualidad. El calentamiento reciente está forzando a especies de plantas y de animales a moverse hacia los polos norte y sur. El estudio utilizó temperaturas alrededor del mundo tomadas durante el siglo pasado. Los científicos concluyeron que estos datos demostraron que la Tierra se ha estado calentando a un índice notablemente rápido de aproximadamente 0.2 grados centígrados por década por los últimos 30 años. El calentamiento global está comenzando ya a tener efectos sensibles en la naturaleza, las plantas y los animales que pueden sobrevivir solamente dentro de ciertos rangos de temperatura. En el hemisferio norte, con el calentamiento de décadas recientes, muchas especies están comenzando a moverse hacia el polo norte. Un estudio que apareció en el 2003 encontró que 1.700 plantas, animales e insectos se han movido al polo norte a un promedio de cerca de 10 kilómetros por década en la última mitad del siglo XX. When people say we don't believe in global warming, I say no, I believe in global warming. I don't believe that human CO2 is causing that warming. A few years ago, if you would ask me, I would tell you it's CO2. Why? Because just like everyone else in the public, I listened to what the media had to say. Each day, the news reports grow more fantastically apocalyptic. Politicians no longer dare to express any doubt about climate change. There is such intolerance of any dissenting voice. Are some of the worst climate criminals on the planet. This is the most politically incorrect thing possible, is to doubt this climate change orthodoxy. Global warming has gone beyond politics. It is a new kind of morality. Now, the Prime Minister is back from his holidays, unrepentant and unembarrassed about yet another long-haul destination. Yet, as the frenzy over man-made global warming grows shriller, many senior climate scientists say the actual scientific basis for the theory is crumbling. There were periods, for example, in Earth's history when we had 3 times as much CO2 as we have today, or periods when we had 10 times as much CO2 as we have today. And if CO2 has a large effect on climate, then you should see it in the temperature reconstruction. If we look at climate through the geological time frame, we would never suspect CO2 as a major climate driver. None of the major climate changes in the last 1,000 years can be explained by CO2. We can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. I've often heard it said that there is a consensus of thousands of scientists on the global warming issue and that humans are causing a catastrophic change to the climate system. Well, I am one scientist, and there are many that simply think that is not true. Man-made global warming is no ordinary scientific theory. This morning, the Intergovernmental Panel on Climate Change made up of... It is presented in the media as having the stamp of authority of an impressive international organization. From the IPCC, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, or IPCC. The IPCC, like any UN body, is political. The final conclusions are politically driven. This claim that the IPCC is the world's top 1,500 or 2,500 scientists, you look at the bibliographies of the people and it's simply not true. There are quite a number of non-scientists. And to build the number up to 2,500, they have to start taking reviewers and government people and so on, anyone who ever came close to them. And none of them are asked to agree. Many of them disagree. Those people who are specialists but don't agree with the polemic and resign, and there have been a number that I know of, they are simply put on the author list and become part of this 2,500 of the world's top scientists. People have decided you have to convince other people that since no scientist disagrees, you shouldn't disagree either.
But that, whenever you hear that in science, that's pure propaganda. This is a story of how a theory about climate turned into a political ideology. See, I don't even like to call it the environmental movement anymore, because really it is a political activist movement, and they have become hugely influential at a global level. It is the story of the distortion of a whole area of science. Climate scientists need there to be a problem in order to get funding. We have a vested interest in creating panic, because then money will flow to climate science. There's one thing you shouldn't say, and that is, this might not be a problem. It is the story of how a political campaign turned into a bureaucratic bandwagon. Fact of the matter is that tens of thousands of jobs depend upon global warming right now. It's a big business. It's become a great industry in itself. And if the whole global warming farrago collapsed, there'd be an awful lot of people out of jobs and looking for work. This is a story of censorship and intimidation. I have seen and heard their spitting fury at anybody who might disagree with them, which is not the scientific way. It is a story about Westerners invoking the threat of climatic disaster to hinder vital industrial progress in the developing world. One clear thing that emerges from the whole environmental debate is the point that there's somebody keen to kill the African dream, and the African dream is to develop. The environmental movement has evolved into the strongest force there is for preventing development in the developing countries. The global warming story is a cautionary tale of how a media scare became the defining idea of a generation. The whole global warming business has become like a religion. And people who disagree are called heretics. I'm a heretic. The makers of this program are all heretics. Al tiempo que el despiadado invierno sigue haciendo de las suyas, la nieve inclemente en la costa noreste. En Europa se viven largos meses de invierno con temperaturas gélidas. Los inviernos fríos y lluviosos de Londres se convierten en mortales tormentas de hielo, mientras París, solo un vestigio del pasado, se congela. Berlín es una reliquia del pasado cubierta de nieve. A juicio de algunos científicos, estos cambios climáticos repentinos, entre ellos una gran helada en el norte, podrían tener lugar en las próximas décadas. Creo que hay varios aspectos que la gente ignora con respecto al clima. El primero de ellos es que está cambiando, ese es un hecho irrebatible. La única pregunta es cuán rápido, cuán lejos y hasta dónde podría llegar. Además de que puede cambiar radicalmente. Irónicamente, el mismo cambio climático podría causar no solo condiciones muy similares a las de las zonas árticas, lo que quizá daría lugar a una mini edad de hielo en algunas áreas de América del Norte y Europa, sino que también ocasionaría sequías y tormentas severas en otras regiones. Pero el problema no es solo la velocidad a la que ocurrirán estos cambios climáticos, algunos predicen que dentro de una década, sino también la naturaleza impredecible de los cambios, algo que traerá consecuencias potencialmente mortales. Un futuro con tormentas severas y clima severo cada 1 o 2 años no es algo con lo que nosotros sabremos lidiar, ni tampoco la sociedad. Adaptarse a esta clase de clima extremo es muy complicado. No sabemos cómo estar preparados. Una ventisca gigantesca tras otra y sin tiempo para prepararse ni recuperarse. Así podría ser el nuevo y fatal paisaje invernal en la costa este de Estados Unidos y en Europa. Cabría preguntarse entonces, ¿cuál es el verdadero clima de Estados Unidos? ¿Qué zona de la Tierra es habitable? Ya antes han ocurrido estos bruscos cambios climáticos. Los científicos llaman a este fenómeno cambio climático abrupto. Se podría definir como cambio abrupto a todo cambio que ocurre a una velocidad a la que la sociedad no es capaz de responder. Uno de los ejemplos más evidentes de cambio climático abrupto tuvo lugar antes del surgimiento de la civilización moderna.
Hace unos 14.000 años, la última era glacial en la Tierra se acercaba a su fin. Durante la era de piedra, bandas de cazadores-recolectores recorrían Europa y Asia cazando en busca de alimento. Sin embargo, 1200 años después, las temperaturas llegaban a descender hasta 18 grados en menos de una década. Las personas murieron o emigraron a regiones más cálidas. Los humanos que sobrevivieron migraron hacia el sur. A este descenso radical de la temperatura se le denomina Joven Dryas, llamado así por una flor de las zonas árticas hallada en muestras de hielo extraídas en Groenlandia. El fenómeno conocido como Joven Dryas es una muestra de lo que podría representar un cambio climático abrupto. Lo interesante es que la edad de hielo ya había terminado y el clima de la Tierra ya había empezado a tornarse más cálido. Además, la Tierra estaba tomando su forma actual. Cuando comenzaba a tornarse más cálido, el clima se enfrió repentinamente. Literalmente el clima pasó de ser marítimo a ártico en un abrir y cerrar de ojos. Se mantuvo así durante 1300 años y luego súbitamente se tornó cálido. Luego la Tierra se sumergió en este cálido clima interglaciar. No se sabe con certeza por qué acabó. Según los científicos, una alteración en las corrientes oceánicas provocó el Joven Dryas. Fue una de las glaciaciones más extremas desde el final de la era glacial. El Joven Dryas es un claro ejemplo de cómo el clima puede subir y bajar bruscamente y pasar de olas de calor fatales a fríos extremos. No siempre ocurre una transición, a veces sube y baja y luego se estabiliza en un clima frío. Entonces empieza de nuevo a subir y bajar y luego se estabiliza en un clima cálido. En el pasado, los cambios climáticos ocurrían de forma intermitente, extremadamente rápida. Hoy, sin embargo, la situación es distinta y esta nueva situación podría ser irreversible. No hay punto de retorno. Tras el final de la glaciación Joven Dryas, la Tierra entró en un largo período de temperaturas cálidas. Aunque hubo pequeños paréntesis en los que se vivieron heladas repentinas, entre ellos uno que los historiadores denominan la pequeña edad de hielo. Entre el año 900 y 1300 después de Cristo existió el período cálido medieval. En este los mercaderes se enriquecieron y construyeron castillos. El clima era benigno. La población de Europa se cuadruplicó. Se elevó la estatura promedio de la gente y la expectativa de vida. Todo era fantástico. Hace 1000 años, en pleno periodo cálido medieval, uno podía navegar tranquilamente desde Escandinavia hasta Islandia. No se navegaba sobre océanos congelados ni se chocaba contra icebergs. Los marineros vikingos aprovecharon el clima favorable para fundar comunidades agrícolas y de intercambio comercial en Islandia. A bordo de sus enormes barcos llegaron hasta Groenlandia y expandieron así su territorio. Más o menos 1000 años después de Cristo se establecieron en el Nuevo Mundo. Si bien no prosperaron en Groenlandia, las dos colonias que tenían allí les servían de zona de reabastecimiento antes de llegar al Nuevo Mundo. Pero entonces, alrededor de 1300 después de Cristo, el clima empezó a cambiar misteriosamente. Los datos históricos obtenidos a partir de muestras de cultivos y archivos públicos evidencian un pequeño descenso en la temperatura. Pero este pequeño descenso en la temperatura fue suficiente para dar origen a la pequeña edad del hielo. Un prolongado período de bajas temperaturas en Europa que provocaría consecuencias desastrosas. A la larga, esa responsables indirectas de la propagación de la peste negra y de la irrupción de los movimientos sociales que concluirían en revoluciones en Estados Unidos y Francia. Los investigadores del Instituto Oceanográfico Woods Hole buscan evidencias de los cambios climáticos en el pasado mediante la recolección de muestras de sedimentos del fondo del océano. Han descubierto evidencia fascinante acerca de la pequeña edad del hielo. El fondo del océano es un depósito de sedimentos y de restos de animales que vivieron cerca de la superficie. Estas capas acumuladas que se ven en las muestras representan un registro de cientos de miles o incluso millones de años. En las muestras de lodo queda registrado el comportamiento del clima en el pasado. Incluso se pueden ver los cambios extremos ocurridos durante la pequeña edad del hielo. Obtenemos evidencias de la temperatura en la superficie del mar, de la temperatura en el fondo del océano, de la salinidad, de actividad volcánica y solar. Se puede tener un registro de un montón de elementos.
Luego las muestras se someten al proceso de datación por radiocarbono en un acelerador de partículas. La datación por radiocarbono es una herramienta que nos permite relacionar los registros climáticos y los cambios en la Tierra obtenidos a partir de las muestras de sedimentos con datos históricos de hace 40.000 años. El fondo de esta muestra es de hace 1700 años. En esa época, eso era el lecho marino. Así que los sedimentos se han acumulado de forma continua. 1700 años, 1500, 1500 años. Esta parte corresponde desde la pequeña edad de hielo hasta hoy. Dentro de unos cientos de años es posible que haya más centímetros de sedimentos acumulados en esta parte. Elementos microscópicos provocan una sutil diferencia en el color de los sedimentos. Luego las muestras se someten al proceso de datación por radiocarbono en un acelerador de partículas. La datación por radiocarbono es una herramienta que nos permite relacionar los registros climáticos y los cambios en la Tierra obtenidos a partir de las muestras de sedimentos con datos históricos de hace 40.000 años. El fondo de esta muestra es de hace 1700 años. En esa época, eso era el lecho marino. Así que los sedimentos se han acumulado de forma continua. 1700 años, 1500, 1500 años. Esta parte corresponde desde la pequeña edad de hielo hasta hoy. Dentro de unos cientos de años es posible que haya más centímetros de sedimentos acumulados en esta parte. Elementos microscópicos provocan una sutil diferencia en el color de los sedimentos. Evidencia de un cambio en las corrientes oceánicas durante la pequeña edad de hielo. Esta muestra extraída del océano confirma un descenso de entre 1,5 y 3 grados en la temperatura promedio. Esta pequeña diferencia de la temperatura provocó un devastador desastre climático que cambió el curso de la historia y causó millones de muertes. Para algunos científicos, un cambio climático brusco podría provocar una baja de temperatura de grandes proporciones. Las gélidas temperaturas se apoderarían de Europa y de la costa noreste de Estados Unidos. La vida se detendría en medio de un paisaje baldío y desolador, cubierto de hielo. Algo así ocurrió en el pasado. Varias generaciones habían prosperado en el clima estable de la Europa previa al Renacimiento. Pero en el siglo XIV, sin advertencia alguna, la aparición de la pequeña edad de hielo convirtió ese mundo predecible en un caos. Una de las características era que la temperatura iba de templada a fría. 1309 fue un año frío. 1315 templado, 1317 frío de nuevo. Las criaturas y los humanos respondieron de diversas formas a estos cambios. Si llovía muy pronto, las cosechas se pudrían, o las flores germinaban mucho antes, o no germinaban. El clima variaba bruscamente de frío a Europa y de la costa noreste de Estados Unidos. La vida se detendría en medio de un paisaje baldío y desolador, cubierto de hielo. Algo así ocurrió en el pasado. Varias generaciones habían prosperado en el clima estable de la Europa previa al Renacimiento. Pero en el siglo XIV, sin advertencia alguna, la aparición de la pequeña edad de hielo convirtió ese mundo predecible en un caos. Una de las características era que la temperatura iba de templada a fría. 1309 fue un año frío. 1315 templado, 1317 frío de nuevo. Las criaturas y los humanos respondieron de diversas formas a estos cambios. Si llovía muy pronto, las cosechas se pudrían, o las flores germinaban mucho antes, o no germinaban. El clima variaba bruscamente de frío a templado, de húmedo a seco, o viceversa, pero este clima errático no era más que el preludio de cambios catastróficos de proporciones épicas. Durante los siglos siguientes, el clima fluctuó entre temperaturas de 5 y 3 grados por debajo de lo normal. Este cambio mínimo fue suficiente para despertar a un asesino glacial.
Según evidencias, durante la pequeña edad de hielo, los glaciares empezaron a expandirse en partes de los Alpes y de Europa, en la zona ártica este de lo que hoy es Canadá. Los pocos grados de diferencia desencadenaron un círculo vicioso. Conforme se expandían los glaciares, fueron los vikingos los primeros en sufrir las consecuencias de estas fatales bajas de temperatura. Pasaron de ser una economía agrícola a depender del mar, pues aparentemente les resultaba difícil sembrar lo suficiente. Al tiempo que descendían las temperaturas, las tormentas y los vientos helados hacían mella en los asentamientos. Ni siquiera el mar podía ayudar a sobrevivir a los hambrientos vikingos. Cerca del mar de Islandia, el hielo se expandió, lo que impedía que la gente pescara. Los habitantes poseían embarcaciones sin cubierta, lo que los hacía vulnerables al clima adverso. Luego de décadas expandiendo su poder gracias a su habilidad como guerreros y gracias al pillaje y al saqueo, los vikingos no pudieron vencer a los cambios bruscos de temperatura. 10 años de temperaturas extremadamente frías, entre ellos el año 1355 después de Cristo, que fue el más frío que se recuerde, causó el abandono de la colonia occidental, y 100 años después el abandono de la colonia más meridional. Los vikingos que sobrevivieron migraron al sur y se integraron a las poblaciones que habitaban la Europa continental. Bueno, y lo que no nos está contando nadie es todos los cambios que ha habido en estos últimos años en todo el sistema solar. Y esto es muy importante, porque el cambio climático es en el sistema solar, no solo en la Tierra. Realmente poco está sucediendo en la Tierra para que veáis lo que está sucediendo en el sistema solar. El Sol está más de un 230% más fuerte que en 1900 y de hecho pues la actividad continúa, habiendo vientos solares cuando no se esperan, incluso de una magnitud que no se conocía antes, y además pues estamos en una situación de la blancura total que nunca se ha conocido, o sea, con más intensidad que nunca. Desde el 2013 se conocen, son 200% más poderosas que anteriores los vientos solares. Mercurio, con altas temperaturas, tiene hielo en los polos que se ha derretido en una semana desde que se dieron cuenta. Tiene muchas anomalías que no entienden para nada. Venus está brillando en la oscuridad como la luna Io de Júpiter. La atmósfera ha cambiado, tiene como un tono verde que parece como si tuviera oxígeno y no se sabe qué ha pasado con el sulfuro que tenía antes de los volcanes. En la Tierra, los polos se han derretido un 40% y desde 1997 la Tierra tiene más una forma de huevo que nadie se explica o nos puede explicar. Hay un 410% de aumento de catástrofes en la Tierra desde 1963 al 93. Hay un 400% de aumento de terremotos. Por encima de 2.5 y sobre todo desde el año 73, y hay un 500% más de actividad volcánica desde 1875, sobre todo en el año 2000. Los rayos son muy diferentes a los que había en los años 90. En Marte los polos casi se han derretido por completo y no se habían conocido. La atmósfera ha cambiado casi un 200% y además está viéndose que hay un cambio hacia oxigenación. También están pasando cosas en la luna de Marte que no se entienden. Júpiter está altamente energetizado, está rodeado de un halo muy brillante que parece que tiene que ver con su luna Io, y también el tamaño del campo magnético de Júpiter se ha doblado desde 1992. La mancha ha cambiado de forma, ha cambiado de lugar y también ha aumentado su actividad magnética. El oxígeno ha aumentado casi un 50 o un 25% en estos últimos años. Las regiones polares de Saturno se notan mucho más brillantes, su fuerza magnética está aumentando. El clima ha cambiado drásticamente, también se han visto actividades de auroras y emisiones de rayos X que no se entienden.
Urano ha tenido un cambio de polaridad magnética de 60 grados. Las nubes son tan grandes como continentes en la Tierra y las nubes brillan de una manera que nunca se han visto antes, de esa manera tan brillante. Neptuno también ha cambiado su polaridad magnética en 50 grados. Se ha hecho un 40% más brillante, sobre todo en el infrarrojo. También la luna suya de Tritón, que tiene un porcentaje muy grande de atmosférica, de presión atmosférica, parece como se parece más a la Tierra. Las nubes son muy brillantes y la mancha se ha hecho mucho más grande. Plutón, aunque algunos no le consideran un planeta, ha cambiado muchísimo la atmósfera, casi un 300% más. De hecho, tiene estaciones y según se va retirando, acercándose más al Sol, pues puede cambiar bastante en temperatura. Por lo que vemos que hay cambios por todo el sistema solar que poco tienen que ver con el dióxido de carbono, y el calentamiento global tampoco tiene que ver con esto, sino que estamos polucionando la Tierra y la atmósfera a propósito, y de hecho se sabe que toda la investigación de cosas libres de polución, toda la tecnología limpia ha sido suprimida y bloqueada a propósito. To crack the ancient secret that previous civilizations left behind, we meet with world-renowned physicist Dr. Brooks Agnew, author of 2 national bestsellers. His published works include thousands of technical papers comprised of solutions and theories regarding fields of advanced mathematics and physics, in addition to North Arctic explorations and continued research in his Virginia-based laboratory. Dr. Agnew has conducted over 30 years of combined research, providing invaluable contributions to several organizations, including NASA and Jet Propulsion Laboratories. Dr. Agnew also conducts open discussions with the scientific community and members of the public through his nationally acclaimed radio show, which is currently the fastest-growing scientific talk program in North America. Dr. Agnew, there's evidence, scientific evidence, of prior pole shifts. Some of the evidence is geological. For instance, along the Arctic Circle in Norway or in Nordic regions, there's a lot of ancient volcanic activity. A lot of magma and lava came up out of the ground. Well, the thing about lava or magma is when it freezes or becomes solid, it assumes the magnetic alignment of the planet at that moment. And in that region of the country, there is a broad band of magnetic alignments for rocks that have never moved from their location, which indicates that at the moment that that lava came out of the ground and solidified, the planet was at a different alignment. Now, is that a magnetic pole shift or geographic pole shift? And what's the difference? Well, you're right, there are two. For geographic, it actually implies that the planet itself tilted during this volcanic eruption, and that as it tilted, each rock froze at a different magnetic alignment. A pole shift is where the actual magnetic field around the planet pulsates to a point where the north and south poles swap. Well, if it was a geographic pole shift, the alignment of the planet with the sun would change. The sun would come up in a different spot than it normally does. It would come up in the west instead of the east, or the north instead of the south, related basically how we sit on the earth now. And that could change everything, weather patterns, migratory patterns, all kinds of biological blooming, everything could change on the planet. At one point,
the North and South Pole were perfectly perpendicular to the sun. That is to say, the sun was right over the equator. The polar caps were very small. The Earth may have been at a temperature equilibrium because there's no winter and summer. There's no season change. But there was an event that occurred, probably cosmological event, that pulled the Earth around on its axis so that now the North Pole and South Pole lean toward the sun depending on where the Earth is in its orbit around the sun. What's happening on the crust of the Earth is absolutely cataclysmic. Volcanoes and earthquakes and plate shifts and huge tidal waves. And we're talking about stacking the ocean up 4,000, 5,000, 6,000 feet in the air on one side of the planet. Wouldn't an event like that, wipe out all life? It almost did. It almost did. It probably wiped out about 95% of life on the surface of the planet. This event you're referring to, did this occur over millions of years, or was this a sudden event? It's an interesting question. There's very little evidence that it would have occurred over millions or even billions of years. These kinds of events, as we have seen with just in our limited astronomical life, that is to say, we've had telescopes for only so many centuries. We have seen that these events occur suddenly in space. For instance, the Schumacher-Levy comet that struck Jupiter. It was discovered, it was named, and it hit Jupiter within a single man's lifetime. So you're not talking about catastrophic disasters that happen, say, over decades. You're talking about disasters that happen within weeks or months, major cataclysm, which literally wipe out all life. Well, I don't know if it wipes out all life. Life has a great way of surviving, even in floods and tides of 5,000 and 6,000 feet high. People make their way to the mountains, they make their way to caves, the hardy survive, but they don't survive well. They don't survive with their technology, they don't survive with the best tools, but they do survive, and they end up repopulating the Earth. When these geographic pole shifts occur, they have catastrophic effects on the Earth. Floods, earthquakes, tidal waves, shifting of continents. If the Earth was pre-populated to the extent that you're talking about, whereas every culture on Earth has writings, ancient texts and writings regarding this event that you're describing, where is the evidence of these civilizations today? The cities. Do you know where 90% of the population of the United States lives? Within 20 miles of a coast. It would not take much of a tidal wave that struck all the coasts to eliminate 90% of the population of this country. It is the same in all countries that are close to the water. These cities are quite easily wiped off the face of the Earth. And especially when we're talking about rims where tectonic plates come together, these can simply just fold in on themselves, and those cities could be 1,000 feet below the ground, 10,000 feet below the ground. In the ocean, there's evidence of whole continents just sinking beneath the sea. Is there evidence to suggest that anything like this can happen again? Of course there is. There's a lot going on in the universe that we cannot see, even with our orbiting telescopes. But we can feel the effects of it. We can feel gravitational effects, gravitational waves. We can feel dark energy and dark matter pulling on our solar system, pulling on our galaxy. Our Earth, for instance, goes through what's called the precession. The imaginary line that goes through the Earth from the North to South Pole draws a circle through the zodiac. We are about to finish that 26,000-year precession. December 21st, 2012 starts the age of Aquarius. It's well marked on all kinds of calendars, not the least of which is the Mayan calendar, the sunstone. Well, besides being the end of the precession, a lot of the ancient writers believed that there would be some cataclysm that occurred at that time.
many of us believe that it won't just occur on that day, that there will be precursor events, an increase in volcanoes, an increase in earthquakes and their intensity, fluctuations in the magnetic field around the Earth. One of the things that occurred last year in October was something that's never occurred before. We had 9 X-class flares. We have a scale that we measure solar flares on. X is the highest. 9 flares in 1 month. The peculiar thing was sunspot activity was very low. The precursor events you're talking about, weather changes, earthquake fluctuations, storm intensities, these all seem to be occurring at a much more frequent rate as each year passes. Last year, within a 6-month period of time, we had 2 level 9 earthquakes in the same area. Last week, we had a level 5 hurricane with 195-mile-an-hour winds in Australia, way above the level 5 norm. It would have been a 6 if there is such thing as a 6. Massive storms are appearing everywhere. 13-foot falls of snow in Japan this last winter within a matter of a few days. Crushed thousands of homes. It's unbelievable. The amount of storms and the amount of events that are happening every year seem to be escalating more than the year before. Let's say hypothetically something is coming this way. Let's say it's coming now, and being very far away, it has a very slight gravitational effect on Earth. And each year that it gets closer, the gravitational effect on Earth is slightly greater than the year before. And that is directly or indirectly causing the increase in frequency and the increase in intensity of storms, earthquakes, all sorts of weather anomalies around the planet. If that's the case, would it not stand to reason that Earth is not alone? Because we have other planets in the solar system. This thing would just naturally, it's not picking on Earth, it would affect all the